pedimos, por favor, abrochen sus cinturones. El avión va a despegar, con Trinity el mundo explorar. Bienvenidos a Jetlag. Muy buenos días a todos, a toda la audiencia que como cada jueves nos está escuchando, y hoy vamos a tener un programa muy especial, pero antes que nada la saludo a mi amiga y coequiper Mariache. Muy buenos días, Mariache. Buen día, Ro, ¿cómo estás? Feliz jueves a todo el mundo. Como dice Ro, hoy tenemos un día especial porque nos estamos acercando a este fin de año, a esta Navidad, y tenemos una sorpresa muy linda, ¿no, amiga? Así es, nos vamos acercando a la Navidad y bueno, le comentamos a la gente que este va a ser un programa grabado que va a estar siendo pasado el día 25, el día de Navidad, así que bueno. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Y para eso queremos presentar a un invitado muy especial que mucha gente ya lo conoce. Él es el padre Oscar Osola. Está aquí con nosotros. Bienvenido. Hola Rocío, hola María, muchas gracias. No, al contrario, ¿cómo Muchas estás? gracias. Feliz Navidad, muy bien, muy bien, muy bien. Días previos, como decían ustedes, grabado este programa, pero al ser emitido el día de Navidad, qué lindo saludar y llegar a tantos hogares, a tanta gente con este augurio, ¿no? Exactamente. Bueno, qué lindo volver a compartir un estudio con vos, padre Oscar, porque en algún momento hicimos radio en San Lorenzo y estaba muy bueno, ¿no? Hagan lío, ¿te acordás? Hagan lío, sí, Porque sí, hacía sí. poquito era Papa Francisco, entonces el lema con los chicos de la parroquia era tomar esa frase, ¿no? Tan distintiva de Francisco. Qué Hagan linda lío, es frase, verdad. ¿no? Qué linda frase. Hermosa, hermosa, Significado. y que hizo mucho lío realmente. Exactamente. La verdad que el Papa Francisco nos dejó marcado muchas cosas, ¿no? Totalmente. Y hablando de Papa Francisco, ¿podés contarnos un poco la relación que tuviste, si lo conociste? Yo era seminarista en La Plata, finales de los 80. Él era sacerdote jesuita, no era ni obispo todavía, que empezó siendo auxiliar del obispado de Buenos Aires, perdón. Y vino a predicarnos un retiro espiritual en La Plata a los seminaristas. Excelente, siempre con mis compañeros tenemos el mejor recuerdo. Y tuve la oportunidad de hablar personalmente con él, que siempre en un retiro se da esa opción, y también fue muy clarificador, muy concreto, como fue después, de obispo, de arzobispo de Buenos Aires, cardenal y de papa, tal cual, pero bueno, tenerlo más joven, digamos, y con tantos proyectos y tantas ideas que él tenía realmente. Siento Muy- que él nunca perdió su esencia, ¿no? Tal cual, ¿Y qué edad tenías vos cuando lo conociste? 23, 24. Por ahí. Un sí. niño. Sí, sí, sí. ¿Y él cuántos? Y él tendría sus 50 a esa Ajá. altura, un poquito menos. Sí, 40 y pico, 50. Claro. Más o menos. Sí. Qué lindo. Bueno, y contanos un poco también del viaje que hicieron en 2025 para el jubileo, que justamente, bueno, iban a disfrutar de esto, ¿no? Que es Roma, lo que se viste del jubileo. Bueno, un poco quiero dar a entender que casi prácticamente todos los años hacen una salida junto con Trinity a Eso. Roma, donde además de Roma visitan a modo también turístico varios lugares de Italia o de otros lugares que ahora nos vas a contar más con detalle, y que el año pasado, cada 25 años en Roma se vive lo que es el jubileo, y tuvieron la suerte de estar ahí, y también en un año muy especial como fue el año pasado, ¿no? Tal cual. La Basílica de San Lorenzo en Roma, a todo el mundo le suena más, obviamente, San Pedro, el Vaticano, o las otras grandes de San Pablo, Santa María, en fin. Pero hay una de las más importantes también, donde están los restos del mártir diácono San Lorenzo. Fue martirizado justito hace 1700 años. Este es el año del jubileo, 1700 años de San Lorenzo. Bueno, esta basílica, que está regenteada por padres franciscanos, desde un poco antes de la pandemia, empezó a convocar a parroquias, iglesias, conventos, en fin, que tuvieran la advocación de San Lorenzo, a una reunión ahí, en este lugar tan significativo de Roma. Y bueno, ya es la tercera vez que podemos ir con gente de mi parroquia de San Lorenzo. Por supuesto que se amplía la Claro. posibilidad, quien quiera sumarse, toda Salta. Y la fecha que ellos ponen, aprovechan como la convocatoria, más que nada responden comunidades de la misma Italia, aprovechan el 25 de abril, que es un día feriado, una fecha patria en Italia, con lo cual, al ser feriado, obviamente, facilita la participación. Por Y nosotros empezamos a organizar, como dicen bien, con Trinity, desde el año pasado. A fines de año se anotó un grupo de casi 35, 40 personas. Y bueno, siempre cuando diagramamos todo era salir después de Pascua, y justo este año coincidió la noticia al día siguiente de Pascua, el fallecimiento
del Papa Francisco, con lo cual llegamos justo para los días del velatorio, pudimos, y muchas de las personas del grupo pudieron entrar a la Basílica de San Pedro a saludarlo, a despedirse allí del Papa, estar en la misa final de despedida, y además el hotel que nos había conseguido Trinity estaba a 200 metros de la Basílica de Santa María, donde Justo. él había pedido ser sepultado. Claro. Así que bueno, lo que era un viaje totalmente festivo por el jubileo, como bien decían, 2025, el encuentro con otras comunidades de San Lorenzo en Roma, estar con el Papa, ir al Beato Carlo Acutis también a su canonización, mutó en este clima triste de despedida de Francisco, pero que al mismo tiempo estar allá y estar con nuestras banderas argentinas, ser saludados por la gente que nos abrazaba, nos felicitaba, nos agradecía el Papa Francisco, que teníamos que ver nosotros más que ser, obviamente, compatriotas, claro. Pero bueno, una situación, una emoción y unas vivencias creo que únicas, y hemos podido todos disfrutar dentro del dolor de la despedida de Francisco, vivirlo todo en Roma. Sí, sí. Sí, me Yo imagino creo que- como una sí, experiencia, perdón, muy movilizante, ¿no? Como él dice, por un lado, vivir eso tan de cerca, pues incluso con la relación de que tenía el padre con el Papa, y él siempre lo nombra, ¿no? Él lo nombraba, lo nombra en las misas al Papa Francisco siempre, a su frase, además, un hombre muy sabio, tremendamente, que creo que dejó un legado muy, muy grande, sobre todo en los jóvenes. Eso noté yo. Sí, totalmente. Yo creo que acercó a los jóvenes a la iglesia nuevamente, ¿no? Y es una persona que fue escuchada, ¿no? Que en vez de alejar o que no se lo entendía, no. Viste que vos como alumno de un maestro tenés que entender al maestro, no, él entendía al alumno y le hablaba a él, ¿no? Era Tal cual. impresionante. Él apenas fue elegido Papa, que fue en marzo del 2013. En julio fue la Jornada Mundial de los Jóvenes en Brasil, Eso. que ahí fue la famosa frase de hagan lío, y ponerse a la altura, incluso utilizar justamente en Brasil y con una asistencia masiva de latinoamericanos, tantas imágenes hasta futboleras y demás, vayan para adelante, hagan el gol en el arco de Cristo, en fin, realmente muy cercano, y bueno, y deja un legado que gracias a Dios el Papa León, obviamente con la fuerza del Espíritu Santo, Por lo supuesto. mantiene, ¿no? Seguro, totalmente. Y lo que vos decías también, que fue un momento como doloroso, triste, pero también un momento de agradecimiento, un momento de gratitud, un momento de alegría, en el sentido de saber que tuvimos un papa como él y que su nombre, su discurso y su enseñanza queda y va a quedar, y hay muchos de nosotros que lo respetamos, que lo queremos y que seguimos un lineamiento como el de él. Entonces creo que no solamente fue tristeza, sino como un agradecimiento, como, listo maestro, nos dejaste esto, allá vamos, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, esta convocatoria de la Basílica de San Lorenzo, que les decía que nació en el 17, 18, también tenía la bendición de Francisco, y siempre la presidencia de la misa es un obispo mandado por él. O sea, no, él nunca llegó a estar físicamente, pero siempre su mensaje, su presencia. Así que este año, al ser los 1700 años que nombraba yo de San Lorenzo, estaban previstos más actos festivos, de bailes, de obras de teatro. Hubo que suspenderlos porque en Italia incluso eran días de duelo nacional, así que no se podía realizar nada de eso. Pero bueno, eso no impidió que fuéramos, volviendo al motivo del viaje, casi, creo que éramos 700, 800 personas de 20 o 25 países. Así que esa experiencia también es muy linda. Aquí en Argentina, San Lorenzo es nombrado, por ahí yo digo el nombre nada más, estamos en Salta, entonces uno piensa en el pueblo, Claro. pero la mayoría piensa en el club de fútbol, y no es un santo que tenga tanta devoción como la tiene de repente San Cayetano, San Expedito, San Benito. Sin embargo, en muchos lugares del mundo, sin irnos muy lejos, los que han podido viajar a Chile, San Lorenzo es el patrono de la minería, con lo cual hablar de minería en Chile es tremendo, está a la altura, para que valga o se entienda la comparación de lo que sería San Cayetano aquí en Argentina. Claro. Son fiestas muy, muy grandes, y justamente de Chile, de México, de Colombia y de Argentina éramos los representantes de Latinoamérica. Bueno, igual ahora San Lorenzo, entonces, con tanta minería que se viene para Salta, para el norte de Argentina, va a comenzar a
a nombrarse más fuerte. También se lo digo a mis amigos que están en el rubro. Sí, sí. Cada vez más, así que bueno, hay que pedirle a San Lorenzo que esté todo bien. Tal cual. Bueno, ¿y qué más podés contarnos de este recorrido que hicieron? Sí, fue precioso, me parece, cómo lo pudimos armar con Trinity, porque llegando a Roma y teniendo el centro en esta jornada de las basílicas, las iglesias dedicadas a San Lorenzo, pensamos participar en la canonización de Carlo Acutis, que no pudo ser por lo del Claro, Papa por el Francisco. suceso. Pero después bajábamos hacia el sur, una zona que está cargadísima de espiritualidad, que es San Giovanni Rotondo, porque es la tierra del Padre Pío, del Santo Padre Pío. Así que fue una experiencia muy linda. Yo personalmente nunca había podido llegar, a pesar de que está a 4 o 5 horas de Roma. ¿Y a Roma cuántas veces habías ido? Bueno, en Roma viví en realidad también 2 años, al tiempo de ser ordenado sacerdote. Todavía era Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Wow. y al vivir esos 2 años, bueno, es otra posibilidad también, ¿no? Y de conocer tantos lugares, pero nunca había llegado Eso, a esto del mirá Padre vos, qué Pío. loco. Así que fue muy lindo y con los guías locales, poder celebrar la misa ahí al ladito de la tumba de él, en la iglesia donde él rezó hasta el final, sus últimas misas, donde él confesaba. Mucha gente mayor, porque el Padre Pío murió en el año 68, así que a la hora de la verdad no es tanto tiempo, son contemporáneos y que tienen los recuerdos, pero vivos, de ellos mismos, niños o jóvenes, compartir con él y escuchar millones de anécdotas de sus padres, de sus abuelos, con el Padre Pío. Entonces fue ¡Qué realmente emoción! muy emocionante, muy lindo esto de poder estar en la tierra del Padre Pío. Claro. Y un apóstol, sobre todo, de este tema de la misericordia de Dios, de la confesión. Todos cuentan que como fraile capuchino, franciscano, pasaba el día entero a veces escuchando confesiones. Tenía esos dones como milagrosos, ¿no? De Dios que de repente llegabas, María, te sentabas al lado de él y él te decía, sí, ya sé que vos tus pecados son este. No, mirá. Y te hacía la lista y vos decías, sí, es tal cual lo que yo tenía. Te ahorraba el trabajo. Claro, de poder decirlo. Bueno, y al mismo tiempo, sobre todo esto de la misericordia. De hecho, toda digamos, la espiritualidad de este año del jubileo, que es el año de la esperanza además, estaba todo volcado y en imágenes de Francisco, del Papa, que también había ido ya con anterioridad a estos santuarios, hablar de la misericordia de Dios, de la ternura de Dios, que es además el tema de nuestra Navidad, ¿no? Porque Navidad es eso, Emmanuel, Dios con nosotros, un Dios que se viene a hacer uno nuestro, en el niño de Belén, a abrazar todo lo que hacemos cada día, ¿no? ¿Qué es para vos personalmente la Navidad? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo transitas? En esto, en sentir que no hay distancia, no hay lejanía con Dios. Uno tiende casi insensiblemente cuando hablamos de Dios, como uno mira para arriba o señala el cielo, y en realidad no, el cielo está aquí abajo, porque desde que Dios se hizo uno de nosotros, y de qué forma además, ¿no? Porque a nadie se le hubiera ocurrido, ni al guionista más fantasioso de Netflix o de cualquier plataforma, hacer un libreto de que se encarnara en una chica de un pueblo totalmente ignoto. A cualquiera se le hubiera ocurrido, bueno, primero ya el hecho de elegir un pueblo pequeño al lado de las grandes potencias, el Imperio Romano, los griegos, los egipcios, los sirios, los chinos, la cultura milenaria chino, la India. Y no, vino a nacer, nosotros lo hacemos muy bonito al pesebre, pero en realidad la bosta de los animales, la mugre, el mal Claro. olor. Y además, romantizamos. exacto, y además la impotencia de José como esposo, viendo que su mujer parturienta no tenía un lugar digno, y bueno, ahí estaba naciendo Dios, ¿no? Esto es increíble. Bueno, yo no termino de asombrarme, como me preguntás, qué es lo que más me impacta, es eso, ¿no? El abajamiento, la humillación, el asumir justamente en esas dificultades, nuestras dificultades actuales. Entonces, y como sacerdote nos toca todos los días acompañar a enfermos, a familias que despiden a seres queridos, defunciones, malas noticias, crisis de tantos órdenes. También están las excelentes noticias, por supuesto, de la vida, alguien que termina una carrera, que se recibe, que empieza un trabajo, un nacimiento, un bautismo, son cosas preciosas. Pero bueno, la vida es esta mezcla de realidades lindas y las otras no tan lindas o feas o horribles directamente.
Bueno, en esas situaciones complicadas, recordar que el Hijo de Dios ya las transitó, para mí, y es lo que intento transmitir, es el motivo más grande, ¿no?, de esperanza, de fortaleza. Eso, yo creo que hablaste también esto de cómo creer que la historia fue real o la conexión con eso de cómo en un pueblito tan chiquito, pero también esto, ¿no? La Navidad es, para mí la vivo como el creer, ¿viste? O sea, más allá de lo que te cuenten, más allá del cuento del mejor guionista del mundo, lo que fuera, es la fe, el agradecer y el estar presente, ¿no? Creo que vivirlo desde ese lugar a la religión, por lo menos, y a la Navidad, es decir, che, acá estamos, ¿viste? Tal cual. Estoy con vos, estamos comiendo, estamos juntos. Exacto. Creo que es la unión y la comunión. Las pequeñas cosas, ¿no? O sea, para mí la Navidad es eso, tipo, las pequeñas cosas, lo bueno que yo puedo hacer por el de al lado. Si el de al lado se siente solo, invitarlo, Exacto. incluirlo, o sea, no, por ahí, además de predicarlo, de decirlo, hacerlo realidad, ¿no? Por ahí, no sé, pasa fin de año que uno está a mil, que esto, que el trabajo, el estrés, de todo el 2025 que querés llegar a ser, te querés juntar con toda la gente que no viste nunca, bueno, el 2025 lo querés ver. Y por ahí frenar un poco, decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa al de al lado, a mi compañero de trabajo, a mi vecino? Ponerse, ¿no?, como el padre decía, en la misericordia del de al lado, digamos. ¿Se acerca mucha gente en esta época a la... Sí, siempre. Pascua, Navidad, bueno, aquí en Salta, ni qué decir el tiempo del milagro. Son los 3 momentos fuertes. Incluso si a alguien le sirve que sea más de práctica así religiosa habitual, o de ir a misa, confesarse, yo siempre sugiero que sean 3 veces al año, ¿no? Justamente esa fecha están distanciadas, incluso bastante equidistantes, allá por abril, Pascua, en agosto, septiembre el milagro y en diciembre Navidad. Es un buen tiempo para hacer un balance, no solo de las actividades, del trabajo, el estudio, sino también un balance de la vida interior, espiritual, ¿no?, de cada uno con Dios y con los demás, porque sería el error más grande del mundo querer evaluarme cómo estoy con Dios y no evalúo cómo Exacto. estoy con los demás, ¿no? Claro, con el de al lado. Sí, Bueno, sí. padre, sabemos que estás medio acortado de tiempo, porque bueno, el padre es una persona muy, muy importante. No, importante no. Ocupado, desgraciadamente. Contanos Sí. más o menos cuánto duró el viaje del jubileo. El viaje de jubileo fue precioso, fueron 18 días, me parece, no llegaron a ser 3 semanas. ¿Y qué tal el grupo? Excelente. Me siempre. dijeron que hay muchas anécdotas. Si la tenemos a Laura en un rato, nos va a contar un poco las anécdotas. Viene Laura finalmente. Viene. Qué bueno, qué lindo, me alegro. A ver, fue básicamente Roma, con todo lo de la jornada de San Lorenzo y esta situación del Papa Francisco, San Pío de Pietrelcina, con San Giovanni Rotondo, con lo del Padre Pío, y después el sur de Italia, la Puglia, especialmente zona de una antigüedad y de una cultura y de una historia únicas, incluso donde se vivencia cuando éramos uno entre los católicos, los cristianos de Occidente, Roma, y los cristianos de Oriente. Desgraciadamente después un cisma, una apertura en el año 1054, pero que en ese momento éramos uno en todos los años de San Nicolás de Bari, el origen de Papá Noel incluso, ¿no? Sí. Y ciudades cargadas así de historia y previas a los romanos incluso y demás. Y de ahí cruzamos hacia la otra costa, que es lo de la zona de Sorrento, Amalfi, la costa amalfitana, para volver a Roma, desde ahí, bueno, volver a Salta, por supuesto. ¿Tenemos que contarnos así rápidamente la historia de San Nicolás? No sé si la conozco tanto, sé que era un obispo, no la recuerdo en este momento, cualquiera que googlee me va a desmentir si invento algo, pero era un obispo que especialmente en su función ya como sacerdote y luego como obispo tenía esta atención no solo a los más necesitados, sino especialmente a los niños. O esa, digamos, dedicación, podríamos decir. Claro. Y de San Nicolás me parece que deriva así originariamente, ¿no? Papá Noel. Qué loco. ¿Eh? Y de ahí se fue transformando, de ahí barba blanca, traje rojo. Sí, hasta que lo tomó una empresa de aguas Claro. gaseosas y bueno, ahí Y le se puso cambió sus la historia, colores y claro, demás. claro. Se comercializó. Contame un poco, para el 2026. Bueno, ¿qué se tenemos viene? un proyecto muy lindo con Trinity que animo a todos los que quieran y les guste viajar. Nuevamente esta jornada laurentina, San Lorenzo en Roma, y repito, la fecha es el 25 de abril. La diferencia es que ahora, en vez de empezar en Roma con la jornada de San Lorenzo, finalizaríamos en Roma. Entonces,
como Pascua cae más temprano, cae el 5 de abril el año próximo, nos estaríamos yendo una semana después, alrededor del, creo que el 12 o 13 de abril, a hacer una visita del norte, donde también hay motivos religiosos, además de los culturales y turísticos que son impresionantes. Divino el norte Pero de Italia. Turín tiene la sede, para muchos que tienen la espiritualidad o la vivencia salesiana, fue la ciudad de San Juan Bosco, y está la gran basílica de María Auxiliadora y la Sábana Santa, que es una de las reliquias más veneradas de la Pasión de Cristo. Así que empezaríamos por Milán, Turín, Génova, que Génova también, su catedral incluso está dedicada a San Lorenzo, y después para bajar por Florencia, Pisa, Asís. Asís es la cuna de San Francisco, con todo lo que significa, y donde pidió ser sepultado Carlo Acutis, con lo cual llegar a Asís y venerar la tumba, es impresionante además el estado de conservación de su cuerpo. Eso. Es un chico que si viviera hoy tendría 35 años, 34 años, con lo cual al fallecer hace 20, era un adolescente, pero marca, ¿no?, un camino de santidad cotidiana, en la alegría, en la vivencia, en sus proyectos, en su compartir con los demás. Así que estoy nombrando los puntos más religiosos, espirituales, para finalmente terminar fines de abril en Roma con la jornada de San Lorenzo. Sí. Espectacular, un viaje increíble Tremendo. que se va a hacer. Que eso, un poco lo que vos decías, viste, que tiene que ver claramente con el sentido de la religión y conocer estos puntos y estos lugares tan importantes, pero también desde un lugar turístico muy interesante, histórico y cultural también, ¿no? Es un viaje muy completo. Bueno, a lo que están acostumbrados también, pero por ahí otra parte, para también los que ya conocen por ahí la Costa Amalfitana, Matera y la Puglia, que ya fueron, que ya vamos a hablar de esos lugares también, para conocer por ahí el norte de Italia, que también no es tan conocido, tan buscado, ¿viste? Hoy es como que está más de moda por ahí el sur, la Costa Amalfitana justamente, y me parece que está bueno descubrir el otro lado de Italia, que es impresionante. Primavera, además, abril es la primavera Hermoso. europea del hemisferio norte, así que es un tiempo creo que muy lindo, y cuando nombraba Roma, obviamente compartir, ojalá alguna de las audiencias, el Papa León, y si no al menos el rezo del Ángelus, y poder celebrar la misa en la Basílica de San Pedro, de las otras grandes de Roma. Cuando yo empecé con estos viajes, no existía Trinity todavía, Claro. ustedes no habían nacido. Pero yo estaba en la parroquia de Fátima, en la Plaza Alvarado, y fue el primer motivo fue ir justamente al santuario de Fátima. Entonces siempre organizábamos Fátima y Roma, o Fátima y Lourdes, o Fátima y Santiago de Compostela, pero siempre era Fátima, Claro. básicamente. Y bueno, después se fue ampliando un poco más a la cuestión, si quieren, turística, y de repente ahora, al estar yo en mi parroquia de San Lorenzo, lo que quiero promover es estar en Roma, y estar coincidiendo con este esfuerzo que hace la Basílica Madre, digamos, de todas las iglesias de San Lorenzo del mundo, y por eso compartir ahí. Espectacular. Me parece una tremenda opción de viaje, encima con un guía de lujo, como es el Padre Oscar, Totalmente. y Rosario, ¿no? También, Ro de los Ríos, que sabe un montón. Me No, parece podrían una venir excelente ustedes, dupla. Claro, claro. ¿Por qué no? A ver qué dice ¿Por qué Charlie. no? Sí. Hay que hablar con Charlie, eso siempre. Me parece una excelente dupla, así que dejamos la invitación abierta para los que quieran acercarse a Trinity para tener más información, ¿no?, de este viaje. ¿A quién podemos invitar, padre? ¿A qué público está Toda dirigido? persona, a ver, al confluir cuestiones religiosas, turísticas, históricas, artísticas, de Milán podríamos hablar un programa entero de todo lo que es la gran pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena, ¿no?, que está, y que esperamos llegar ahí a visitarla también en Milán, el Duomo. Cualquier persona que le guste viajar, y que le guste viajar en grupo, eso también hay que remarcarlo. Importante. Está Porque buenísimo porque, perdón, hay algunas personas que por ahí les gusta viajar, pero a la amiga no, al marido no. Entonces acá se suma y me parece que se forma un gran... vas como más, lo que la gente suele decir en su evaluación, siempre es que te sentís más protegido, más acompañado. Claro. Si bien tenés el programa y lo leíste, lo estudiaste, qué sé yo, después medio que te olvidás. Y simplemente en el día a día te van diciendo, bueno, atención que mañana hay que desayunar, Claro. 7 de la mañana, o mañana no, más tranquilo, a las 9. Atención que mañana salimos de tal lado. No tenerle miedo de repente a eso de ir en grupo,
porque Claro. es una ayuda. ¿Te hacen Es una- renegar o no? Exacto. Sí, como chicos. Yo fui 8 años encargado del viaje de egresado del bachillerato humanista, del 2000 al 2007. Y a veces a los chicos uno reniega, pero los puedes retar. Acá no. Acá son grandes, así que no puedes retar. Te retan ellos a vos. También, sí, también. Claro, el padre también. debe ser ahí el malo de la película. No, Levántense para nada. todos a las 5 de la mañana. No. Y hay gente que dentro del cronograma, que siempre quedan a veces una tarde libre, o la noche, la hora de la cena, por ahí es compartida, a veces no. Hay gente que tiene unas pilas y una energía increíble y que ya van obviamente sabiendo que si tal lugarcito ahí cerca o tal museo, tal cosa no está incluida en el programa, ellos se organizan para hacerlo. Y con Es respecto muy a eso, bonito. la buena energía se contagia, ¿viste? Así que está bueno eso en cuestión de grupo. Por ahí está medio, vas sola o lo que fuera y estás pachuchón y decís, no voy. En cambio, che, dale, vamos. Sí, listo, te lleva soy la corriente, no te queda otra. soy parte, ahí Sí, está, sí, tal cuando cual. estás solo un día, no sé, o que te hace frío, o mucho calor, o llovizna, medio que te queda, o haces plan. Bueno, también hay compradoras compulsivas, ¿no? Ah, eso, yo sería, me anoto ahí. El shopping está a la orden del día. Y después hay que estar renegando con las valijas. Con las valijas. Pues no solo es cuestión de que paguen un exceso de equipaje, sino que el Cargarlas. autobús donde nos movemos, cargarle a cada uno. Claro, eso. Pero bueno, cada uno sabe, son las reglas del juego. Además, siempre Eso hay, se ponen claro. siempre hay Sería charlas todo preliminares, antes. ¿no? Sí. Siempre hay charlas preliminares que Sí, se sí. dice el peso de la valija, qué va a hacer, porque muchas veces se manejan en colectivo, en tren, lo que sea. Entonces, Si tenés exceso de equipaje, ocupate vos, yo no voy a estar cargando cosas. Tal cual. Mientras se diga y quede todo claro. Hay anécdotas muy lindas en eso de no desentenderse del equipaje. Hubo un viaje, no me acuerdo, hace 5 o 6 años, que se olvidaron 3 valijas en un Ay, no. hotel y cuando 3. llegamos al otro, a 500 kilómetros, ahí se dieron cuenta al descargar que no estaban. Ay, no, me muero. Así que hubo un cuñado de estas 3 señoras, marido de una y cuñado de las otras, que se tuvo que tomar un Uber, creo que ya había en ese hay momento, un rey. de 500 kilómetros. No, claro. De Un ida viaje, y 500 de 1000 vuelta. kilómetros. 1000 kilómetros para recuperar, porque ya estaba pronto el viaje ¿Era de muy regreso. bueno o lo tenían recagando? Claro, una de Y dos. tenían mucha plata. Claro, fue un No, combo fue el perfecto. olvido más caro de la historia, creo, de los viajes. Pero bueno, son cosas que te pueden pasar, ¿no? Lamentablemente en cualquier viaje. Y que en estar en grupo, vuelvo, se puede. Che, anda yendo, nosotros vamos, Claro. lo organizamos, no sé qué, quédate tranquila, acá hay un equipo, no sé qué. Le pasa eso a una persona grande y a mi madre, por ejemplo, y Se creo que desespera. desespera. No, o no lo podés solucionar. Exacto, o Sí, no lo puedes tal cual. solucionar. Sí, así que Bueno, está eso es lo buenísimo. lindo de ir en grupo, de que te sentías acompañado, respaldado por gente que realmente sabe como el padre y como Rosarito, ¿no? Con la experiencia ya Con la tenés todo experiencia, para... tal cual. No, y todos los santos y las vírgenes del cielo nos protegen. Exacto. Así que bueno. Padre, Bueno, padre. una última cosa, un mensaje Sí, sí, de sí. Navidad que quieras decirle a todos los que nos oyen, que acordate que sale Este programa está Navidad. saliendo el día de Navidad, claro. Exactamente. Es Dios con nosotros, es Jesús renace con él la esperanza en este jubileo que estamos terminando de la esperanza, con lo cual también ojalá todos los augurios que nos hacemos no queden solo en ese nivel humano, sino que realmente cada uno sintamos que están llegando, ¿no?, al corazón con un Dios de carne y hueso, un Dios que no le hace asco, no marca distancia a ninguna situación que estemos pasando y al contrario, con Él se hacen más livianas esas dificultades y más plenas y más hermosas, más lindas todas las alegrías. Así que muy feliz Navidad y muchas gracias a ustedes, chicas. Gracias, Gracias, padre, por tremenda compañía, hermosas las palabras realmente. Y bueno, esperamos tenerte en el estudio próximamente. Seguro. Muchas gracias. Padre, y feliz Navidad para Feliz vos también. Navidad, feliz Navidad. Lo vamos despidiendo al padre, la verdad que muy emocionante, muy lindo todo lo Qué que... lindo, ¿no? Tenerlo acá justo en el especial de Navidad me pareció fantástico. Y te cuento que tenemos una invitada que nos va a contar en persona. Gracias. Gracias, Lo padre. ponemos en evidencia que se va, no me importa, pero queremos saludarlo bien. Está bien, Ah, tiene compromiso que Se cumplir. está yendo a dar la misa ahora. Gracias. Adiós. Me decías, amiga, perdón. Te decía que tenemos una invitada que viajó con él
Así que nos va a contar la experiencia en primera persona, nos va a contar anécdotas. Me dijo que no se iba a guardar nada, que iba a contar todos los trapitos al sol. Eso me encanta, me parece sensacional. Como el lado B del viaje, ¿viste? Exacto. Siempre en los viajes hay un lado A y un lado B. Y me encanta a mí las postales y retratar el lado B de los viajes porque me parece que son sensacionales. Allá vienen a contarnos. Ay, son dos. Qué bueno que Así pudieron es. venir las dos. Qué bueno. Vengan, Tomen siéntense, asiento. estamos acá. Vengan. Por aquí. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Nos van a contar el lado B del viaje? Hay mucho para contar, ¿no? Sí, muy lindo. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Laura y a Milagros. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Acá Si querés ponerte más cerquita del micrófono y los auriculares. Sí, vamos a poner más cerca. Acá. Esta es producción en vivo. Ahí vivo. estamos, a vivo. Ahí está. Bueno, Ahora sí le damos la bienvenida a Laura y a Mili. ¿Qué ¿Cómo tal, están? chicas? ¿Cómo están? muy bien, muy bien. Bueno. ¿Alguna vez estuvieron en un streaming o no? No. ¿O en la radio? Sí, en la radio sí, pero en un streaming no. Mira. Bueno, siempre hay una primera vez para Siempre todo. hay una Yo primera sí, vez. pero con relacionado a la salud, no acá. Claro. Bueno, acá estamos en otro lado, estamos de viaje, de conocimiento, de disfrute, así que queríamos saber un poco la experiencia de ustedes en este viaje que tuvieron, creo, la suerte de estar, de participar, y queríamos un poco que nos cuenten la impresión que les quedó a ustedes impregnada en la retina, en el alma, en la vivencia en sí. Si quieren, perdón, voy a cortar, si quieren ponerse los auris, ¿Para qué? pueden escucharnos por ahí un poquito mejor, si se sienten cómodas, si no se los Estamos sacan. bien, estamos ¿También? bien. Sí, Dale, perfecto. De 10. Bueno, la verdad que fue la primera vez que yo viajé con Trinity. Yo estoy sola, soy viuda, entonces la busqué a Laurita, la amiga, compañera del secundario, y le digo, ¿te animás que lo hagamos? Y bueno, nos fuimos. La verdad que fue algo espectacular. ¿Ya Un lo viaje- conocían al padre Oscar? No, yo lo conocía de nombre por Ajá. mis hermanas, por amigas que habían viajado con él, pero no lo conocía personalmente, lo conocí ahí en el viaje, unos días antes, por supuesto, Claro. del viaje. Y la verdad que disfrutamos desde el primer día, lo pasamos espectacular todo, la verdad que todo tan organizado, un viaje activo, pero no cansador, descansábamos bien, conocimos cosas increíbles, todos los detalles, no faltó nada, pendientes de nosotros, de lo que nos faltaba, de lo que no nos faltaba, la comida riquísima. La verdad que fue impresionante. Yo no conocía Italia. Eso te iba a preguntar justo. No conocía Italia, Ajá. así que bueno, imagínate, me quedé enamorada de Italia. Laurita sí conocía, pero bueno, ella también lo pasó espectacular lo mismo porque eran otras vivencias. Claro. Así que volvería 10.000 veces. Qué lindo. Y la tranquilidad que hablábamos, ¿no? Con el padre de viajar en grupo, que te desentendés. Pues ya Aparte tenés nos todos tocó- los horarios, sí, tenés no el sé, itinerario. fue una ya es suerte como- que nos tocó un grupo hermoso. ¿Sí? ¿Se hicieron muchos amigos? Sí, nos hicimos amigos, nos seguimos viendo, compartimos almuerzo. Qué divertido. Muy lindo, muy lindo. Realmente fue, un poco me pasó lo mismo que a Milagros, que yo fui varias veces, pero nunca fui en excursión. Claro. Entonces es totalmente diferente, porque cuando estás allá, a lo mejor allá mismo buscas el hotel a la ciudad que vas a ir, y bueno, es como más tensión, más buscar un vuelo, buscar el tren, buscar un hotel, llegar con la valija caminando. Sí. No. Y acá realmente todo desde acá ya organizado, ya teníamos, bueno, además tuvimos la suerte de viajar con Milagros, que bueno, ya había ido varias veces con el padre Oscar, y bueno, la verdad que teníamos al principio un poco de no temor, pero en una excursión y iba a ser muy religioso, y va a haber misa todos los días, pero todo espectacular A su justa medida. Sí. Aparte tuvimos muchísima suerte de poder haber vivido momentos muy históricos. Eso. Y bueno, inolvidable. Fueron parte de un momento de la historia que impresionante y sobre todo también para el mundo y para los argentinos, ¿no? Así que la verdad que eso es una bendición de... ¿Cómo lo Muy viviste vos personalmente a ese momento? Porque ¿vos ya lo habías visto al Papa Francisco en vida? Personalmente no.
lo vi. O sea, ibas a conocerlo y de repente te diste con que ibas al velorio, a despedirlo directamente. Exactamente. Además, cómo lo quieren allá. En todas Una partes locura, que ¿no? nos veían con la bandera o con algo que decía Argentina, pero nos paraban por la calle. Nos daban gracias. Gracias, Gracias, por gracias, mira, Papa, ¿no? se me Ah, pone la piel sí, de sí, gallina. sí, totalmente, a mí también, qué recordarlo. locura. Pero Nos no, daban las gracias. increíble, increíble. Además, es como que estábamos, yo no sé si era porque estábamos con el Padre Ósola o qué sé yo, se nos abrían los caminos. Sí, claro. Te decían, suponete, la cola es de 6 horas, la cola de no sé qué. En 1 hora estábamos ya Como viéndolo algo- al Papa. como algo de Dios, No, digamos. sí, se nos abrieron todos los caminos. Realmente inolvidable, y como decía un poco ahora Milagrito con respecto a esta parte de Roma, ¿no? La gente espectacular, algunos conocíamos, otros no. Además, allá nos hicimos famosos porque el Padre Oso la contaba Claro. de todo lo que estábamos viviendo, y bueno, fue inolvidable. Y después la continuación de Roma, el sur de Italia. Ay, ¿Conocías? Impresionante. El sur de Italia no. la Puglia. La La Puglia, Puglia, Costa no. Amalfitana. Oh, espectacular, La ¿no? Puglia fue Espectacular. algo espectacular. Ahí está en Matera, donde se filmó la Pasión de Cristo. Impresionante. Impresionante. Sí, re Ahí lindo. estamos viendo un poco de imágenes, miren, del Sí, viaje. estamos las dos. Ahí están, mirá, Me justo. encanta. Las dos compañeras. Sí, Fabuloso. una No, belleza. no, fabuloso, sí, sí. fabuloso. Ahí Qué estábamos divertido. con Y el grupo se ve doctor que era Gio. muy divertido, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo. Y tuvimos la suerte Mira, en mira. Roma de que decían, bueno, era imposible, porque llegamos nosotros el día que fallece Francisco y que lo estaban velando. Y no, dice, es imposible que vayan, imposible. Y con Laurita habíamos llegado después de visitar las Puertas Santas, estábamos todas cansadas y digo, vamos. Y salimos al ascensor, nos encontramos con Rosario, con el esposo, con Josefina Patrón, y dice, vamos todos al Vaticano, y nos fuimos, Mira, sin saber si podíamos entrar. Y nos pusimos en un costado, y se abrió la puerta, entró un malón de gente, Y ahí después ustedes. entramos nosotros. mirá vos. O sea, tenían que ir. Así tenían que lo ir. vimos, realmente. lo Impresionante. vimos en su féretro al Sí. Papa, ahí. Claro, Qué claro. emoción, por favor. Sí, de no, haber sido nos caían las lágrimas, Sí, fue seguro, fuertísimo. O sea, seguro. haber vivido un momento histórico tan movilizante Ay, sí, me parece algo tremendo. espectacular. Y después él descansa en Santa María la Mayor, que estábamos a una cuadra. Ah, eso nos contó el padre. Sí, 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 que sí, estaban tal cual. hospedados Al muy toque. cerca. Que también Una fuimos. cuadra, Que también y fuimos. también pudimos conocerlo, eran unas colas tremendas. De pronto se larga a llover, se va todo el mundo, se deja de llover y nosotros hemos entrado todo. Así que como decía Se Laura, les dio nos todo. abría todo hicimos. todo. Impresionante. Impresionante. Y después de la Costa Amalfitana, de la Puglia, ¿qué nos pueden decir? ¿Cuáles son los imperdibles para ustedes? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué hicieron? ¿Fue cansador? ¿Qué experiencias se traen desde ahí? Ay, cuántas preguntas, pero inolvidable, sí. Cansador, no sé si fue cansador. no. Y un Sí, cansancio también lindo. caminábamos. Era un ritmo. Es un bueno. cansancio lindo porque decís, Claro. esto no lo voy a volver a hacer, lo Sí, tengo que sí, hacer ahora, después sí, ya sí, descanso en Sí, Salta, sí, ya sí, está. sí, pero Los lugares que eligieron espectaculares. No hay nada que digas, bueno, ahí no. No valió la pena, No, claro. no, todo valió todo. la pena. Aparte, por ejemplo, salíamos de un lugar, íbamos en el colectivo, todo, íbamos parando en 3 pueblos y después llegábamos, por ejemplo, a dormir a Bari. Claro. Pero mientras tanto íbamos conociendo Martina di Trento, íbamos conociendo, Iban entrando los pueblitos. comíamos en otro lado. Sí, era un ritmo Activo. activo, pero bueno, somos jóvenes, así que lo aguantamos. Exacto, me encanta esa Hasta vitalidad, hicimos chicas. un crucero, ¿no? Claro. Claro. Me encanta esa vitalidad, esa energía, las quiero de compañera de viaje, ¿eh? No y parábamos, todo. ¿no? No parábamos hasta la noche, llegábamos, Nos bañábamos. nos bañábamos Y seguía, y dale que va, seguíamos. dale que va. Algunas ya empezaban a flojear, ya no, nosotras no, No, seguíamos. y creo que hay algo del espíritu también del grupo, hablando de las salidas grupales, que por lo general se hacen desde Trinity, salidas grupales para esto. El grupo propio te contagia la energía de dale, sigamos, ¿no? O sea, sí, la tal importancia cual. de viajar en grupo, en ese sentido me parece que... Había un grupo de mujeres que nos
nos juntamos, que nos amalgamamos, Ajá. y íbamos para todos lados, nos subíamos ya en los colectivos en Roma, así en todo, en colectivos, subte, nos manejábamos. Claro. Y deben haber un par de anécdotas ahí, ¿no? Sí, hubieron varias, ¿Alguna que se pueda contar? Algunas que no se pueden contar. Me hablaron. No, todas se pueden contar. Me hablaron y se hizo mucho, sonó mucho el nombre Pierre, ¿le suena? ¿Qué pasó ahí con Pierre? Qué ¿Quién es lástima que Pierre? no tenés la foto. Sí, ahí, viste que te dije del crucero. ahí estaba bien. Justo un grupo de 9 o 10 chicas, éramos todas chicas. en Éramos ese, ¿no? todas, sí. Bueno, Chicas, que nos chicas. fuimos a un velero, Divinas, un velero divinas todas. grande, bueno, tipo yacht, una Éramos cosa como así. 12, ¿no? Ah, 12. 12 Bueno. por ahí. Y Éramos 10 y nos este, subimos 12. Bueno, y el capitán, Apareció un italiano qué mal, un cuerpazo, mechudo así. con el viento se volaba, ¿ves? Y todas empezaban. Me estoy haciendo la re película, estoy imaginando los mares de Italia. Pero vos no sé lo que era, altísimo, así, manejaba el timón, así con los brazos. Le decíamos Popeye. Sí. Acá está tu flaca, Sí, el pobre Popeye. Pierre se debe haber sentido medio acosado. No, él nos seguía. Y Claro, entonces le decíamos cancherísimo. todas nosotras, él en italiano y Imagínate. nosotras en español. Ay, Y qué divertido. chapuceábamos algo en italiano y le decíamos todas nosotras Olivia. Parecía hijo nuestro, ¿no? Pero bueno, era muy simpático, nos contaba su vida y él decía que Ay, que qué tenía gracioso. amores, Había decía- tenido varios amores. Varios amores, Y amores, cuando ya uno te- se termina, otro empieza. Así decía. muy y bien. que él agarraba su barco y se iba. Claro, un hombre libre, decía el desapegado. italiano. Como dicen que los marineros tienen una sirena en cada En cada puerto. puerto, sí. Así es, sí, debe Acá ser. tenía 12 sirenas. Sí, Ah, sí, claro, ¿para qué? Eran tales las carcajadas en el barco que por supuesto el otro barco que iba el padre Osala, el doctor Raúl Río, Raúl Ramia, iban serios. Claro, y se imaginate. sentían las carcajadas nuestras cuando cruzábamos otro barco. así. No se escuchaban. No, hemos reído divertidos. Espectacular. Sí, todos juntos, la verdad. Y después nosotros le habíamos propuesto a Rosario, nos gustaría ir unos días, cuando terminó la excursión, al norte, a Florencia. Ajá. Y bueno, y ella nos organizó todo, en qué ir, el hotel, chicas, muévanse así, ¿verdad? Después vuelvan Impresionante. todo, Claro, ustedes todo extendieron el espectacular. viaje. Sí, Claro, sí, quedamos eso está unos bueno días más. también, Nos ¿viste? Que van separamos con- en Sorrento. Claro. En Sorrento nos separamos. Hasta nos fueron a acompañar a la estación de tren. Claro. Para dejarnos Claro. ahí, nos tomamos mal el tren. Justo, o sea, Sí. si tuviera Vamos, Rosarito ellos acá nos diría, no las puedo acompañaron, dejar pero ni un nosotras ratito cuatro- solas, que se pierden. Ella nos había sacado un tren, bueno, no sé cómo se llamaba. Interurbano, pero era el de lujo, con Ajá. asiento. Y subimos a uno donde iba toda la perrada. Ay, todos no. parados y decíamos, Se ¿cuál es subieron. nuestro asiento? Claro, Y ¿cómo dónde buscamos están el los asiento. números de asientos? Ni Se asiento subieron al ni tren número, por equivocado, supuesto. claro. Pero bueno, Estaban con llegamos. la bicicleta, con el vagón de la carga directamente. Pero lo mismo llegamos a Nápoles. Qué lo bueno. mismo. Claro. Llegamos a Nápoles, paseamos ese día en Nápoles, nos estafaron también un taxista. Bueno, eso pasa muy, hay que estar muy atento con eso. Bueno, las estafas es en muy Europa pícaro, es muy común. pícaro, sí. Y de ahí ya llegamos a Florencia. Qué impresionante, Impresionante. Florencia. Oh, qué belleza. Espectacular, o sea que eso también está bueno para saber. Ahora, el próximo año va a haber una salida grupal también que va a ser en el norte de Italia, que está bueno que sepa el que nos está escuchando que se pueden en un momento abrir del grupo o continuar el viaje, que no es que tienen que ir y volver con todo el grupo obligadamente. Claro. Entonces está bueno Claro. eso, porque por ahí hay algunos que incluso tienen situaciones familiares que quieren ir a visitar un hijo que está allá exacto, o lo que sí. fuera, y entonces Puede está ir, bueno. exacto. Sí, y está bueno también que es lo otra hayan hecho. cosa, nosotros, porque bueno, yo la busqué a Laurita y fuimos las dos, pero hubo muchas que sola, como nosotras, que les pusieron compañera. Claro. Entonces dicen, nosotros Claro, queremos ir, exacto. entonces las presentaron y fueron espectaculares. Sí, y después está panchas bárbaro. amigas, me imagino. Sí, espectacular. Muy bien. Sí, Muy está bien, bueno. muy bien. Y está bueno, ¿viste? La pata para el viaje, más allá que sea el grupo como de a dos. Che, necesito ir al baño, por favor, teneme esto. Y Sí. encárgate de que ¿Quién vuelva se bien
Claro. Que no me dejen. ¿Quién se queda con las valijas? Yo, Eso, sí, una pata es necesario. siento. Está Exacto. buena. Sí. Porque no, en el muy grupo lindo. siempre uno está pendiente de, che, se suben todo al bondi. ¿Falta? Ah, ¿Falta sí. la Laurita? Sí, Claro. la Laurita estaba ahí viendo Falta mi todavía. compa, ¿viste? Claro, mi Sí, compa. Es, sí, se nos sí. perdía Está bueno. En un grupo siempre está la que llega tarde, Claro. la que está siempre contenta, la que se pierde. Sí, en sí, todo siempre grupo, La que anda ¿no? así, mirando así, ya pasamos la hora y no nos juntamos. La que saca buenas fotos, la Milagrito. que saca no tan buenas fotos. No, Sí. nos reíamos tanto porque Laurita es muy dulce para hablar. Ajá, sí, ella una nos divina. hacía a la noche, ya estábamos acostadas, cada uno en su cama, y me dice, bueno, yo tengo una fotito tuya, era de Albero Velo, Ajá. de La Puglia. en la Sí. Puglia, en Albero Velo, en los Truni. Sí. Entonces él ya me había sacado fotos adentro del Truni. Y me dice, bueno, no está tan linda como las tuyas, dice ella, así, toda suavecita. Y me la pasa. Era un mamarracho, no se veía la cara cortada. Y yo largué la carpeta y digo, mira, Eran como las 2 de la mañana, el día siguiente nos decía, ¿qué hicieron anoche, chicas? Y bueno, Claro, la y foto, todo. contaba lo de la foto. Que al final esas son las anécdotas que quedan, ¿viste? Del sí, viaje. sí. Si todo sale totalmente perfecto, no es tan divertido, No, ni no tan hay anecdótico, anécdota. ni del recuerdo como esas cosas que sí, pasan. nos son reímos divertidas. mucho. Nos cuidábamos también Claro. de no enamorarnos, de nada de De no andar enamorando Además, italianos. claro. Muy bien. Además No. de Piero, ¿alguna historia ahí de Y amor? a mí o me no? vino a visitar alguien a la habitación y no lo dejó entrar. Qué aburrida, todo Mili. mal. Ay, yo la tenía que cuidar a mi amiga. Así como la llevé, la tenía que traer. Que Para no se mí, quede enamorada ya en no, Roma. Para mí esa fue la venganza de las fotos. Dice, no, acá no, chao. No, impresionante y la alegría con la que cuentan y todo lo que les quedó me parece espectacular. Qué bueno que lo pasaron también en este Tremendo. viaje, ¿no? Encima, mirá las fotitos, qué buenas que están. Sí, mira qué lindo. Eso es Mira, Matera. eso es Matera, mira, eso es Matera. Espectacular. Matera es la historia en sí, ¿no? Ay, es Ay, precioso, es es una lindísimo. cosa Qué lugar espectacular. increíble. Mirá eso. Nos decían, bueno, escalera, bueno, y nosotros, yo tengo problemas de columna, había varias. Entonces llegábamos a un lugar y el guía hablaba y buscábamos un lugarcito para estar Para sentaditas. descansar. Porque eran escaleras y escaleras. Uy, Sí, No te preocupes. Ahí está. lindísimo. No, lindísimo. espectacular. Y eso está bueno, que cada uno tiene su necesidad y que hay un guía y Sí. un acompañante que está en cada una de las necesidades, que sí, te escucha, que en te el acerca. matrimonio, Está buenísimo. Ahí está Valarro. Sí, Con sí. Puca, un abrazo Sí. enorme. Que dice que Sí. Puca se reportó en el viaje Ah. también, ¿no? No, Un yo rey. Divino. pobre, la verdad Pobre que a mí me Puca. daba pena los hombres, porque claro, éramos muchas, la mayoría éramos mujeres y con las valijas, yo dije, cada uno se haga cargo de las Claro, valijas. claro, Porque sí, no sí, podían ellos, y ellos eran súper educados, yo te llevo, te saco, no, Claro. pobre eso. Puca La vino verdad con que entrenamiento de allá, unos sí. brazos. No, pero ni Sí, después nos detalle. dijeron, no, chicas, cada una su valija. Y sí, tenían Claro, razón, sí, porque claro, pobre, claro. Sí. los chicos. No sé que ningún detalle quedó al azar, ninguno. Increíble. Yo es lo que siempre comento a todos, que todo, hasta cuando quedamos sola, todo. Qué lindo. Rosario nos hablaba, nos preguntaba, ¿están bien? ¿Necesitan esto? ¿Toman esto? ¿Ya están los check-in? Todo nos Todo, hacían. todo, La claro, un verdad que placer una viajar así, porque tranquilidad, un relaje que eso, uno va a disfrutar. realmente nada más, disfrutas. porque sabes Gracias que- por decirlo también, porque hay un equipo atrás de los Sí, viajes, claro. muy grande. Sí. Está Marquito, está Luji, hay muchos chicos de Sí, Trinity que están un el día a día montón. pendientes Sí. y que da resultados, ¿viste? Mira, ¿cómo Eso será está tan bueno. bien que nos fue con ellos que nosotros cumplimos 50 años de egresada del colegio? Ajá. Entonces decidimos hacer un viaje de egresada y nos fuimos a las cataratas, 23. No 23 años, ¿no? 23 50 años 50 de años de egresada, recibida. pero éramos 23. También Eran 23 fue gente. increíble cómo lo organizaron. Qué lindo, qué buen viaje también. Sí, sí. Tenemos que hablar algunas de las cataratas, Sí, por ahí las el podemos viaje de invitar las- de nuevo. Sí, 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 tal cual. No, Estuvo pero este bueno. viaje de Italia es inolvidable. Chicas, mil Inolvidable. gracias por haber venido a darnos su testimonio en este especial de Navidad.
nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, Otra pero vez, no puedo creerlo. dejamos abierta la invitación, como contaron las chicas, a que se inscriban, ¿no?, al viaje que se va a hacer en 2026 al norte de Exacto. Italia, que me parece que también va a estar muy bueno, van a tener muchas anécdotas, muchos piers. No, como Ahí el está, nuestro no. Florencia. Como el nuestro no. Hay uno en el mundo. Pierre nada más. como el nuestro no. Imposible. No, me parece que está buenísimo. Contagiaron una energía súper linda, una alegría, una felicidad, así que les agradecemos un montón. La verdad chispa que estuvo- tienen las dos, chicas, por Dios. favor. Quiero viajar Por favor. con- quiero viajar con Con ellas. ellas, totalmente. La salida que viene tienen que Fue estar muy lindo ahí. equipo, muy lindo equipo. Qué bueno, la verdad que gracias. Y bueno, este programa está siendo grabado, es el primero que vamos a hacer grabación y va a salir ya grabado para el 25. Así que bueno, espero que estén teniendo en ese momento una feliz Navidad junto con lo de ustedes y, Bueno, igualmente para ustedes, y los chicos. mejores deseos para el próximo año. Exactamente. Muchísimas gracias. A ustedes. al Y contrario. gracias por invitarnos. ¿Quieren mandar un beso especial a alguien que le esté escuchando? A Pierre. A Pierre, a Ay, Pierre, a Pierre. Qué tremendo. no, realmente dar gracias que pudimos hacer el viaje, gracias a Trinity, gracias a ustedes, realmente agradecer siempre. Gracias lindo. a vos. Gracias. Bueno, y saludamos también, bueno, muy fuertemente a nuestra audiencia, que estén pasando una hermosa Navidad y bueno, nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias por acompañarnos siempre y así es, feliz Navidad, felicidades a toda la familia, feliz Navidad a mi familia, a mis amigos, un beso grande y hasta el jueves que viene. Adiós.